Muy buenas noches y bienvenidos a las 8 en punto. Tenemos hoy día una invitada muy especial que sin duda nos va a permitir conocer también la otra cara de lo que es el conflicto en Honduras. Me refiero a la vicecanciller del gobierno actual de Honduras, del gobierno del señor Micheletti. Me refiero a Marta Lorena Alvarado. Marta Lorena, buenas noches, gusto tenerte por acá. Encantada, muy contenta. Vamos a decir que Marta Lorena es, aparte, actual vicecancillera, es diputada por el Partido Liberal, periodista de profesión y tiene, digamos, un amplio currículum. También es presidente y fundador del Comité Provida de Honduras, miembro de la Alianza Latinoamericana de la Familia, miembro del Pontificio Consejo para la Familia. Tiene estudios en Estados Unidos y en Guatemala. Vamos a hablar con ella, obviamente hay mucho que hablar para conocer un poco más qué está pasando en este momento en Honduras. Primero saludamos a Banco Agrícola que hace posible este primer segmento 8 en punto. Inmediatamente volvemos con la invitada de esta noche. Bueno, sin duda el conflicto de Honduras se ha conocido, nosotros hemos mandado en una oportunidad periodista unos 3-4 días a Honduras, pero en general se conoce a través de los cables internacionales, se conoce a través de lo que los medios internacionales transmiten para afuera. Por lo tanto, digamos, vamos a tratar de entender también cuál es la posición del actual gobierno de Honduras. Vicecanciller, me gustaría empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo se produce primero, digamos, cómo se produce este rompimiento de Zelaya con el Partido Liberal, con su partido, porque obviamente el Partido Liberal es el partido del presidente Zelaya y también su partido? ¿Cómo se produce el rompimiento con su partido? ¿Cómo se produce el rompimiento en general con el orden constitucional de Honduras? ¿Cómo se produce el rompimiento que llega hasta que la Corte Suprema lo declara inconstitucional? Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Es importantísimo lo que usted está diciendo esta noche, porque el por qué se llegó a eso es algo que hasta el momento ha sido difícil transmitirlo, porque ha habido mucho ruido en lo que pasó, pero no en el por qué. Yo le quiero comentar que en Honduras el giro de Zelaya se da cuando él se adhiere al ALBA. Una vez que él decide que Honduras debe de ser miembro del ALBA, la perspectiva que él tenía de un liberal tradicional, demócrata, a favor de la libre empresa, etcétera, etcétera, le lleva a declararse un día: yo soy de izquierda. Okay, hagamos un poco de memoria. ¿Cuándo asume el presidente Zelaya la presidencia de la República? Asumió hace 3 años y medio. 3 años y medio. O sea que él 2 años... ¿Cuánto tiempo después él se declara incluye al país dentro del proyecto ALBA? Hace como 1 año más o menos. O sea, los primeros 2 años fueron 2 años normales. Dentro de lo normal. Como cualquier liberal sí, hondureño. Con sus cambios, con sus aportes para hablando de justicia social, las transformaciones sociales, que es parte de lo que se ha caracterizado el partido. Pero él decide adherirse al ALBA y su discurso cambia completamente. Se define de izquierda, invita a Hugo Chávez a Honduras, hace una magna concentración y Chávez se convierte en un gendarme de la ciudadanía de Honduras, insulta a las personas, nos dice pitiyanquis, y viene aquel discurso agrio de parte de este señor. Entonces la clase política abre los ojos y se da cuenta que el ALBA no es sencillamente un tratado de ayuda, de conseguir fondos o préstamos interesantes. Petrocaribe era una forma de atraernos, y empieza una trayectoria que se va convirtiendo en una pesadilla para Honduras y que ha concluido pues con esta nueva pesadilla en la cual el actor principal es la comunidad internacional. ¿Por qué pudo haber hecho esto él? ¿Por qué cambió el rumbo de los gobiernos liberales el presidente Zelaya, si es aparte, digamos, de ser un hombre, dicen que muy millonario, que no es una persona pobre, es una persona millonaria? Es un hombre rico que tiene muchas tierras, es ¿Ya? un hombre que heredó de su padre muchos bienes, sobre todo en tierras. Pero él... ¿Por qué tendría que haber hecho esto? ¿Cuál era el interés de él? Él se rodea de personas que habían sido de trayectoria muy conocida de izquierda y empiezan a acercarle el círculo, a cerrárselo, y va zanjando una brecha con los diputados y empieza a tener una serie de actuaciones totalmente distantes a lo que es la política
y el gobierno clásico de un país de nuestro, pues, de nuestro entorno. Una de las primeras señas preocupantes fue cuando en el mes de septiembre él rehúsa mandar el presupuesto general de la República y empieza a querer asfixiar los otros dos poderes del Estado, a no darles el fondo que necesitaban. Viene la campaña interna y se realiza de manera muy bien. Es más, la campaña interna de donde emergen estos candidatos políticos fue, por decirlo de alguna manera, avalada y muy bien acogida por la OEA. La cataloga como una elección transparente, ¿Ya? una fiesta política. Ahí, digamos, como candidato al Partido Liberal está el señor Alves, que es vicepresidente de... Elvin Santos. Elvin Santos. Santos, está Pepe Lobo, ¿ya? que es del Partido Nacional, está Felicito Ávila, está Bernard Martínez, y están dos, un independiente y uno de la UD. Ok, pero el señor Elvin Santos era vicepresidente de Celaya. Era vicepresidente de Y Celaya. él se sale de la vicepresidencia para postularse como candidato presidencial. Es correcto. El señor Elvin Santos, que es el candidato al Partido Liberal, no es tampoco de la línea de Celaya. Absolutamente. Al contrario, ha sido... simplemente fue marginado de Celaya desde el primer momento que él asumió la presidencia, al punto de que no le dio ni oficina para que tenerlo cerca, y empezó ya una ruptura con Santos, empezó la ruptura desde los primeros meses. Okay, con el resto del partido fue ya efectivamente después del Por eso ALBA. se explica, digamos, que Honduras no tiene vicepresidente en este momento. No tiene. Por lo cual, digamos, no podía un vicepresidente asumir el poder después de él. Y por eso llega a Micheletti, que era el presidente del Congreso. Era la sucesión que correspondía. Hubiese sido Micheletti, hubiese sido cualquiera que fuese el presidente del Congreso, tenía que sucederlo. Ok. Las acusaciones contra el presidente Zelaya en ese momento eran atentar contra el sistema democrático de gobierno, traición a la patria, usurpar funciones públicas y abuso de autoridad. Esos son los delitos que llegan hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es correcto. ¿Quién lo acusa de todas esas cosas? Bueno, imagínense que el proyecto que él tenía era un proyecto abiertamente dirigido a crear una Asamblea Nacional Constituyente. Este proyecto lo que buscaba era disolver los poderes del Estado, todo el estamento jurídico, y refundar Honduras bajo un criterio que él sabía cuál era, nosotros no sabíamos cuál era. Obviamente, con los antecedentes de Chávez en la región, fue muy fácil, y la amistad creciente entre él y Chávez, fue muy fácil detectar que estábamos frente a un guión escrito en Venezuela, que el presidente estaba siguiendo de manera muy puntual. Igualmente, la vinculación de él con Ortega era otro punto sumamente delicado, y sus participaciones en todos los eventos del ALBA. ¿Lo de la cuarta urna es una cosa que nace de principio o que al final termina siendo una desviación de un intento inicial de él? La cuarta urna. ¿Cuándo nace el proyecto de la cuarta urna de Zelaya? Aproximadamente en mayo. Él empieza ya a tener una... ¿Antes había hablado de una constituyente? ¿Antes había hablado de reforma constitucional? No, nunca había hablado de una constituyente. Ese tema fue saliendo paulatinamente y así fue la como... cuarta urna, entonces, la primera cosa concreta que él plantea, que va camino a cambiar la Constitución. La cuarta urna lo que busca es un concepto de que el pueblo es soberano y el pueblo decide, no importa qué. Y la pregunta que él quería que el pueblo decidiera, y la pregunta que él quería hacer, y de la cual ya tenía los resultados incluso, y las papeletas habían sido impresas en Venezuela, incluso dicen que aquí también, yo desconozco eso, era la pregunta ilegal, y eso fue lo que dictaminó la Corte, no se podía hacer la pregunta. Es más, la persona que propone una constituyente de inmediato pierde su puesto, el que sea, ya sea presidente. La Constitución de lo prohíbe la Constitución. Lástima que no la traje, pero evidentemente es una cuestión muy puntual y jurídicamente estudiada, muy interesante, porque recientemente el Congreso... ¿Y cómo se logra en Honduras cambiar la Constitución?
si el día de mañana... Se un gobierno puede ¿Cómo lograr se puede? a través del Congreso, pero hay artículos que se denominan pétreos, que son inamovibles y que están Sí. estipulados así desde 1954 y que la Constitución del 83 El presidente no podía. Entonces, pero ahí empieza la acusación contra Zelaya de que se quiere reelegir.